Muy bien, estamos entonces ya en esta parte de la presentación. Les voy a compartir la presentación para desarrollar este tercer tema sobre la religiosidad popular como parte de el curso de cultura o interculturalidad, y vamos a estudiar acerca de la religiosidad popular o la religión. Muy bien. Si me dicen si pueden ver la presentación, por favor. Y si tenemos algún problema, pues, o si quieren ustedes intervenir, abren su micrófono y pues hacen la pregunta. Quisiera que mantuvieran sus micrófonos apagados también para evitar cualquier interrupción, pero si van a hacer alguna participación o pregunta, ábranlo con toda libertad y participen. Muy bien. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, se puede. Muy bien, gracias. ¿Qué es la cultura? Hemos estado hablando de interculturalidad, pero quizá y ya definimos de alguna manera que la interculturalidad, pero revisando acerca de la cultura, podemos decir entonces que la cultura incluye todas las formas de comunicación, todas las formas simbólicas, es decir, aquellas ideas o símbolos que nosotros utilizamos para comunicarnos entre nosotros. El lenguaje es uno de ellos, pero también no es solamente el lenguaje, sino también utilizamos algunas otras expresiones que son muy particulares de nosotros, digamos, como guatemaltecos, y cada pueblo tiene esa particularidad de su forma incluso de hablar. Es muy peculiar, por ejemplo, la forma de hablar en el oriente y muy peculiar la forma de hablar en Occidente. Es decir, si ustedes oyen hablar a alguien que es de Quetzaltenango y oyen hablar a alguien que es de Jutiapa, Zacapa, pues el tono de voz, la forma en la que hablan, uno pues ve que no son de donde uno es. Dicen en el extranjero que nosotros los guatemaltecos hablamos cantadito, dicen ellos, ¿verdad? Y que utilizamos ciertas palabras muy repetitivas, como por ejemplo, creo que utilizamos mucho la palabra pues. ¿Me están escuchando, verdad? Pues. Y usamos ese pues a cada momento, y por eso algunos decían que nosotros decimos poesías. Pues esto es parte de la cultura. Entonces, la forma de hablar, por la forma de hablar uno identifica que una persona no es de su propia cultura, no es de su comunidad. Ahora que hay mucha migración y andan aquí muchos migrantes de Sudamérica, cubanos, dominicanos y todo, uno solo con escucharlos hablar, uno sabe que no son guatemaltecos, y entonces uno dice, estos no son de aquí, ¿verdad? Esos son los símbolos, es decir, esa es la parte simbólica que tiene la cultura. La cultura también abarca creencias, abarca mitos, abarca una escala de valores, es decir, en la sociedad hay ciertos valores que se destacan, y el modo de vida de la gente, cuáles son sus costumbres, básicamente a eso se refiere. La cultura tiene que ver entonces también con costumbres. En, en esa idea de las costumbres, eh, y también se encuentra la parte religiosa, es decir, hay ciertas creencias que no necesariamente son creencias propias de la religión cristiana, pero sí son propias de la religión popular. Ejemplo de esto podríamos decir nosotros que lo voy a hablar de la parte médica. Es muy común encontrar la creencia dentro de las mamás, y esto está muy arraigado, que las mamás hablan de empacho. Dices, estás empachado. Nosotros los médicos, digamos, de la parte científica, pues no comprendemos qué es eso del empacho, ¿verdad? Y hay una forma, fíjense ustedes, para curar el empacho. Es decir, las abuelas, la gente mayor, las mamás han aprendido a cómo curar el empacho. Nosotros los médicos no practicamos eso, ¿verdad? Nosotros atribuimos
el famoso empacho a una serie de enfermedades o a una serie de manifestaciones clínicas porque se le llama empacho a ciertas cosas que pueden ser diferentes enfermedades o no necesariamente enfermedades, sino dolencias. Entonces uno dice, pues esto que me dicen como empacho, yo lo identifico con una infección de parásitos. Esto que dicen empacho, yo lo identifico como una intoxicación intestinal, es decir, el médico le da otro nombre, pero la gente en general a todas esas cosas le dicen empacho. Este es una creencia que no es, digamos, parte del conocimiento científico, pero sí es parte del conocimiento popular. Y eso es en Guatemala, porque si ustedes van a otro país y hablan de empacho, la gente no les va a entender qué es eso. ¿Va? Pero en otros países, en otros lugares, tienen otras creencias que posiblemente nosotros no les vamos a comprender y a entender. Es decir, ese tipo de cuestiones de creencias también está involucrado como parte de la cultura. De manera general, entonces, la cultura son esos rasgos que van a caracterizar a cada grupo social. Y esos rasgos culturales, pues, ayuda a convivir y ayuda también para poderse entender dentro de ello. ¿Verdad? Es mucho más fácil que yo me entienda con un chapín a que me entienda con un venezolano, por ejemplo. Entonces, con un chapín yo puedo hablar ciertos términos y puedo hablar de ciertas cosas que el chapín me va a entender, pero el venezolano muy probablemente no va a entender algunas cosas y él me va a hablar algunas cosas que yo no voy a entender y voy a tener que pedir una explicación al respecto de eso. En el fondo de las presentaciones ustedes ven ese entretejido que les hace recordar a ustedes un petate, ¿verdad? Y entonces la palabra petate, ¿de dónde viene? ¿Será que eso tiene un significado para alguien que no es guatemalteco? Y uno usa muchas expresiones utilizando el petate. Por ejemplo, a veces decimos, te están asustando con el petate del muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Para alguien que no sabe qué es el petate, mucho menos va a saber qué es el petate del muerto y se va a quedar como quien dice, pues ignorante de lo que se está hablando. Pero nosotros que sí conocemos como chapines, pues podemos hablar muy fácilmente del petate. Por cierto, yo tengo ya mucho tiempo de no ver petates. Yo dormí en petates, ¿verdad? Cuando íbamos nosotros al pueblo de donde es mi familia, pues tirábamos los petates y dormíamos en petates. Y ahí íbamos cargando nuestros petates. En algunas ocasiones subimos al volcán y íbamos llevando nuestros petates, ¿verdad? Los que tenían dinero, pues llevaban sus bolsas de dormir. Los que no, petates y ponchos, ¿verdad? Pero esa es parte, digamos, de la cultura. Ya no se ve eso, ya muy poco se ve muy poco, pero sí era parte, pues, o es parte todavía de la cultura de algunos, ¿verdad? Entonces, eso es la cultura. Entonces, si ustedes ven en la gráfica que está ahí a la derecha, la cultura tiene que ver con todo esto, con valores, con la comunidad, con la historia, con técnicas, con artes, con la gastronomía. Es decir, la gastronomía es algo interesante de los pueblos, ¿verdad? Yo he comido pepián en Occidente y es muy diferente del pepián que hacen en Oriente, ¿verdad? Y entonces los dos pues saben casi igual, pero los ingredientes y la elaboración es diferente, pero a los dos les llaman pepián. He comido tamales de shela que tienen arroz y he comido tamales de pura masa, ¿verdad? Entonces, y hay algunos que hacen la mezcla de las dos cosas, pero eso es parte, eso es gastronomía, es parte de la cultura, ¿verdad? Que nosotros tenemos y que nos identifica pues como un pueblo, que nos identifica como guatemaltecos. Así que la cultura tiene que ver con esto que dice ahí arriba, cosmovisión. La cosmovisión, que esto que está en el centro de la cultura, la cosmovisión es la forma de entender nuestro mundo. Es decir, nosotros entendemos nuestro mundo de acuerdo a una serie de ideas. Y de acuerdo a esa serie de ideas, por ejemplo, nosotros creemos firmemente en Dios, pero probablemente algunos creen en Dios y la influencia
de otros seres espirituales. Entonces, eso ya es cosmovisión, ¿verdad? A algunos le llamarán duendes, otros le llamarán espíritus, otros le llamarán demonios, pero tienen, digamos, esa idea de la parte espiritual que tiene que ver con la forma de entender al mundo. Esta cosmovisión es lo que forma en nosotros principios y valores. Principios y valores serían principios como aquellas cosas firmes que tenemos arraigadas firmemente y que difícilmente podemos nosotros cambiar de pensamiento. Por ejemplo, voy a poner esto, un principio sería yo creo en un Dios que es creador, es un principio y nadie me va a cambiar eso en mi vida. Y de esos principios también pueden surgir valores. Y entonces yo como cristiano digo, bueno, mis principios cristianos, dice uno, no me permiten a mí odiar a la gente, ¿verdad? Porque los valores que nosotros apreciamos es el amor. Entonces en mí no puede haber odio, sino solamente amor. Un principio cristiano y uno dice se traduce en otros valores que serían como el amor, el buen trato, etcétera. Cada cultura estos principios y valores las convierte en cuestiones políticas, las convierte en estilos de vida, las convierte en lo que se vive en la familia, las convierte en el arte, las convierte en religión, las convierte en actividades que se hacen para el medio ambiente, las convierte en leyes, las convierte en transacciones económicas, en cómo se hacen los tratos. Eh, por ejemplo, es muy común que los guatemaltecos que van al mercado se ponen a hacer trato, ¿verdad? Se ponen a regatear. Si ustedes ven a un norteamericano y el norteamericano no regatea, si a él no dice, mire, está muy caro, bájeme un poquito. El norteamericano no hace eso. Usted le dice, cuesta 20 y él 20 tiene en la mente. Pero yo voy, me dicen 20, ah, no, usted está muy caro, ¿verdad? Démela en 18 y uno empieza a regatear. Esto es parte, digamos, de la cultura que nosotros tenemos, pero no la tienen en otro lado. Y entonces, algunas ocasiones, pues tenemos que formar leyes para evitar ese tipo de cosas. Así que tiene que ver entonces con nuestras instituciones, con nuestro estilo de vida, con las leyes, con la ciencia, con la educación, todo eso, en todo eso tiene que ver esto que le llamamos cosmovisión, que es parte de la cultura y la religión. La cosmovisión, entonces, tenemos que son creencias, son valores, son ideas básicas acerca de la realidad, es decir, cómo entendemos nosotros la realidad, por qué ocurren las cosas, por qué ocurrió un terremoto, por qué ocurrió un huracán. Esa forma en la que nosotros entendemos eso tiene que ver con nuestra cosmovisión. Esas ideas tienen impacto en nuestra vida diaria y en las decisiones que nosotros tomamos. Es decir, a veces diríamos nosotros, me fue mal en este negocio y entonces si yo tengo ciertas ideas, yo puedo decir, bueno, me fue mal porque pues me arriesgué demasiado al hacer la inversión. Pero alguien dirá, me fue mal porque estoy mal con Dios, estoy en pecado. O sea, son dos ideas diferentes. ¿Eh? Alguien lo ve como una mala inversión y el otro dice, es por el pecado. Pero son dos ideas diferentes con relación a un mismo problema. Y tienen relación con las decisiones que se toman. Y entonces uno dice, bueno, la próxima vez entonces yo voy a tratar y voy a tener más cuidado para hacer la inversión. El otro va a decir, bueno, la próxima vez yo voy a corregir mis pecados antes de hacer los tratos. Entonces son ideas que tienen que ver con nuestra vida. Dice en esta presentación, esto ya se los he mostrado en unos otros cursos, y si no, es la primera vez que ustedes lo ven, yo lo utilizo siempre para representarlo en otros cursos acerca de estas tres grandes ideas básicas que así lo ha enseñado un autor que se llama Darrow Miller, y dice hay tres ideas básicas en los seres humanos. Hay ideas que son animistas, ¿verdad? Hay ideas que son secularistas y hay ideas teístas. ¿A qué se refiere cada uno de eso? El animismo tiene que ver con pues la creencia de muchos espíritus. El Disculpe, teísmo tiene, doctor. ¿sí?
Fíjese que yo creo que el hermano está intentando ingresar a la clase, pero no puede. Ya, perdón, yo no tengo la vista esa, quizá por eso, si me permiten un momentito, voy a salir Ay, y voy disculpe. a, sí, voy a volver a regresar porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. eh, Ay, disculpe. No lo veo a él ahí. Pero tengo aquí el hermano José Alberto, usted es el Ah, anfitrión, entonces hermano Alberto, si usted ve que otro hermano quiere ingresar a la clase, por favor, dele a aceptar, porque yo cuando estoy haciendo la presentación pierdo la vista de esta ventana y Ah, entonces no logro ver cuando él quiere ingresar nuevamente. vaya. No sé si él No, está escribiendo en el chat, porque no si es lo veo, sí, pero sí. En el chat escribió que dice que hace momentos está tratando de ingresar a la clase, pero no sé. no bueno, lo veo porque yo creo que es el hermano Hermelindo, no estoy seguro. sí, le mando mi lindo Le voy pastor. a poner aquí que intente de nuevo. Me dejó un mensaje. Bien, Mi hermano Alberto, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Mi hermano, yo no puedo ingresar a la clase, ya han ingresado, ya están en clases, que yo no puedo, hermano. Mm, Ya estamos en clase. Ya está ingresando. Ah, ya lo ingresó, ¿no? No, no, él me no, está diciendo él Ah, ya, no. sí. que no puede, pero ¿por qué no se va al icono de Al link no, al link? Al anterior. link. Ajá. Sí, que dejó que vaya al link. Escríbale Va. o le escribo yo en el grupo. Yo Me, escribía en el chat, no sé si él va a intentar de Ah, nuevo. está bien. Está me bien, está envió bien. otro mensaje. Dice, vamos a ver, pero no me dan. Ok. Muy bien, entonces no sé si regresar a la clase o esperamos que el hermano intente de nuevo ingresar. Damos Sí, tiempo. le damos tiempo, si fueras tan amable, hermano. Muy bien, hagamos una pausa entonces. Si ustedes necesitan levantarse un momentito en lo que el hermano intenta de nuevo, llámenlo por favor y díganle que intente de nuevo. Yo voy Bueno, a estar aquí pendiente para darle ingreso. Pero si no, usted, hermano José Alberto, tiene también la posibilidad de hacerlo, porque ahí sí, está pero como, como coanfitrión. Disculpen, porque yo cuando estoy en la pantalla completa no logro ver este, esta voy a parte. llamar, lo voy a llamar. Muy bien, voy entonces a cerrar mi audio un momentito. Hermano, Dios le bendiga. A mí, hermano, cuénteme. No se metió al like que Dios le mandó al hermano Joel hace temprano. Cuando comenzó el curso, él mandó ese correo, hermano. Yo ahí me Hermano meto. Jos, yo Él mismo, lo mandé otra vez en el grupo, lo volví a reenviar para que ingrese ahí. dice la hermana Sandra que lo volvió a enviar, se lo volvió a enviar a usted. Ah, ya lo vi. Para servirle, solo que estamos en descanso. Bueno, vaya. Solo que active su micrófono para que pueda participar. Active su micrófono, hermano. Hello. Ya me Ahí cortó. está. Muy bien, bienvenido hermano Hermelindo. Disculpe los problemas técnicos que tuvimos. Muy bien, No voy a me regresar querían tener entonces. aquí en la clase, va. Ah, No, mi pero hermano, ya no se... estoy aquí para que veas. Muy bien, mucho gusto. No, Disculpe hermano. Voy a regresar entonces a la presentación. Voy a tratar de hacer un resumen rápido para poner en sintonía al hermano Hermelindo con la presentación que llevamos. Muy bien, estábamos en esta diapositiva. Estamos hablando, hermano Hermelindo, acerca de la cultura y la forma de entender de las personas, de su realidad. Y estamos hablando en este momentito que esa forma de entender la realidad es cosmovisión, se le llama cosmovisión. Un autor nos presenta la idea general de que hay tres formas de entender el mundo y la realidad, y una de esas formas es el animismo, la otra forma es el secularismo y la otra el teísmo. En las diapositivas subsiguientes vamos a explicar cada uno de ellos para que entendamos esa forma de entender las cosas. Voy a tratar de dar ejemplos
acerca de cada una de estas cosas. Como les digo, esto creo que ya lo compartí con ustedes, y si no, pues entonces tratemos de comprender esta explicación, porque nos va a servir en algún momento para que nosotros mismos nos veamos, nos juzguemos, que podemos tener algunas ideas que son animistas o teístas o secularistas en algún momento. Muy bien, ¿qué es el teísmo? Empecemos con el teísmo. El teísmo parte de la realidad, es decir, los principios en donde está el teísmo, es que toda la realidad, toda la naturaleza, todo lo que existe ha sido creado por Dios. Eso es lo que nosotros creemos firmemente. Creemos que Dios mantiene una relación directa y constante con la naturaleza, es decir, Dios puede intervenir en la naturaleza, Dios puede intervenir en la realidad en el momento en el que Él quiera y Él como Él quiera hacerlo. Esa es la creencia teísta. Nosotros como cristianos tenemos esa idea acerca de Dios y de la creación. Nosotros a la naturaleza y a todo lo que existe le llamamos la creación de Dios. Y Dios puede intervenir cuando Él quiera en esa creación. Por eso nosotros decimos que Dios es inmanente y trascendente. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Inmanente es lo que les acabo de decir, que Dios puede intervenir en cualquier momento en la naturaleza. Pero que es trascendente significa que Dios es diferente de la creación. Es decir, la creación no identifica ni representa a Dios. Dios la creó, pero la creación no es Dios. Dios está por encima, Dios está más allá de esa creación. Eso es trascendente. Algunos entienden la palabra trascendente como decir el más allá. Es decir, Dios es más allá de todas estas cosas. Pero más allá no significa que está alejado. Nosotros en la creencia teísta decimos que Dios está cerca de nosotros, que decimos que Dios está en nosotros y con nosotros. Esa es la creencia teísta. Dios entonces actúa en un sistema abierto. Dios va y viene como Él quiere al actuar en su creación. Es decir, Él tiene la libre potestad, Él tiene todo el poder sobre su creación. Y entonces el ser humano, nosotros como seres humanos, podemos descubrir las cosas que Dios ha creado por medio de la razón. Dios nos ha dado a nosotros el raciocinio, Dios nos ha dado la inteligencia para conocer las cosas que hay en la naturaleza, y de esa cuenta pues se desarrolla la ciencia. Es decir, nosotros hemos ido conociendo esto de acuerdo pues al conocimiento que Dios nos da, pero no quitamos la idea de Dios. Viene más o menos en el siglo XVIII, XIX, se desarrolla esta idea deísta, que es diferente. Dice ahí siglo XVIII, siglo XIX, en donde el desarrollo de la ciencia y del conocimiento llega en un momento a decir, miren, Dios sí es el creador de todas las cosas, pero finalmente Dios dejó funcionando todo por medio de leyes, y Dios hizo leyes de la naturaleza. Una ley de la naturaleza, por ejemplo, de las que descubre Isaac Newton, la ley de la gravedad, las leyes sociales, es decir, todo se desarrolla a través de leyes, y entonces Dios ya no participa en esto. Dios ya no tiene nada que ver porque Dios dejó funcionando todo como un reloj. Es decir, Él creó todo y lo dejó funcionando así libremente por naturaleza. Es decir, todas las cosas ocurren en la naturaleza porque hay leyes que la gobiernan, y Dios no va a meterse para interrumpir esas cosas. Entonces Dios simplemente lo dejó funcionando así, y dice, Dios se alejó, y entonces desde afuera Él solo está viendo cómo funciona y está viendo todos los problemas que hay, pero no interviene en eso. Cuando nosotros decimos que Dios interviene en la naturaleza y Dios interviene en la vida humana, nosotros entonces hablamos de milagros. Esta parte del deísmo cree en Dios, pero no cree en los milagros, ¿verdad? Y entonces esas cosas tienen una explicación racional. Y esta es la diferencia, digamos, entre el teísmo y el deísmo. Cuando nos cuesta creer, digamos, los milagros o que Dios puede hacer un milagro, creemos que Dios, pues, está con nosotros, pero no va a intervenir y no va a actuar ahí, porque hay leyes naturales, pues, que se van a cumplir.
El ser humano, por ejemplo, nace, crece, se reproduce y muere, y eso nadie lo puede cortar, ¿verdad? Entonces, pero Dios, decimos nosotros, sí lo puede hacer en cualquier momento, y eso sería un milagro. Pues esta parte del deísmo no cree en eso. Por eso vemos ahí Dios desconectado del cosmos. Ponete los zapatos. La parte del secularismo, ya al desarrollarse mucho más la ciencia y el conocimiento, pues la ciencia dice, bueno, si Dios se alejó y dejó funcionando a todos, ¿para qué nos sirve Dios? Dios no nos sirve para nada, pues Dios lo dejó funcionando todo y de repente Dios no existe. Entonces llega a la conclusión esta otra forma de pensamiento, que Dios no existe y que todo actúa todo funciona pues a través de leyes y a través de consecuencias de actos que tienen pues una causa y una consecuencia. Esa es la forma en la que funciona todo. Y Dios no tiene nada que ver en eso y Dios simple y sencillamente no existe. La parte secularista dice entonces Dios no existe. Dios ni es trascendente ni es inmanente, simple y sencillamente no existe. El deísta todavía dice, Dios es trascendente, ¿verdad? Pero no inmanente, o sea, no interviene. Estos dicen, pues ni una cosa ni la otra, simple y sencillamente Dios no existe. Esta otra parte del dualismo, vinieron los griegos y los griegos entonces nos traen otra parte y dice, bueno, Dios vive en la parte espiritual y la parte material, Dios no tiene nada que ver con eso. Dios solamente trabaja en la parte espiritual y en la parte material no tiene nada que ver con Dios. Y entonces ese es el mundo griego. Los griegos entonces dividen lo espiritual de lo material. Y los griegos creen que el ser humano es un accidente en donde un espíritu pues vive dentro de una parte material que es el ser humano y que lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a ser dioses al desprendernos de la parte material. Y esto era difícil entender para los griegos, por eso cuando el apóstol Pablo habla con ellos de la resurrección, le dicen, vos estás loco, estás chiflado, que nos estás hablando de algo que no es cierto, porque ellos tenían su mente en esto. Este dualismo o esta mentalidad griega nos lleva a veces a nosotros a una mezcla de ideas, de creer que pues sí hay un mundo espiritual que es el que Dios le interesa. Dios quiere salvar nuestras almas. O sea, a Él no le importa nuestro cuerpo, lo que quiere salvar es nuestra alma, ¿verdad? Y a veces tal vez nosotros decimos las almas que Dios quiere salvar, pero ¿el cuerpo qué? A Dios no le interesa mi cuerpo. Entonces, si Dios no le interesa mi cuerpo, pues es que se muere, ¿verdad? Finalmente, porque tenemos que vivir espiritualmente. Y entonces esa idea de un mundo espiritual y un mundo material, a veces nosotros tenemos una predicación así, que es una predicación dualista, es una predicación gnóstica, es un evangelio gnóstico que predica lo espiritual y lo material. Algún hermano dice, hermano, yo lo voy a acompañar espiritualmente. Puros cuentos, puros cuentos. Si el hermano no está ahí presente, no está. O sea, yo no puedo saludar aquí antes de la clase, no podía saludar al espíritu del hermano Hermelindo que estaba aquí presente en espíritu con nosotros. Puros cuentos, él simple y sencillamente no estaba. O sea, eso de acompañar espiritualmente no existe, mis hermanos. Eso es una forma de hablar dualista. Debemos tener cuidado, fíjense, incluso hasta con esas cosas que nosotros decimos. Entonces, existe otra parte dualista. Y finalmente llegamos a esta parte que es el animismo, que solamente cree en el mundo espiritual. Y entonces ellos todo lo juzgan y lo interpretan desde el punto de vista espiritual. Para ellos, todo tiene una explicación espiritual. Entonces, todas las cosas tienen su espíritu, ¿verdad? El espíritu de la silla, el espíritu del árbol, el espíritu de la tierra. Los espíritus que andan ahí pululando y que nos meten zancadilla, que nos hacen cosas y que están ahí molestándonos. Y entonces, esas influencias espirituales que están ahí, a veces nosotros decimos esas influencias demoníacas, ¿verdad? Y creemos más a veces en el chamuco que en Cristo. Decía una hermana, fíjense ustedes ahí platicando en el trabajo, dice, fíjense que cuando mi mamá, dice ella, se convirtió, se hizo evangélica,
hablaba más del diablo que cuando era católica, dice, o habla más. Y yo le digo, mamá, ahora que usted es evangélica, habla más del diablo que cuando era católica, dice. Cuando era católica, usted no mencionaba para nada a ese señor, pero ahora que es evangélica, cada ratito lo anda mencionando, dice. ¿Qué le pasa a usted, mamá? Dice, ¿cree más en el diablo? O cree más, o creía más en Dios cuando estaba en el catolicismo. Y la hizo reflexionar, porque a veces nosotros hablamos mucho más del diablo y los demonios que hablar de Cristo. ¿Ya? Y andamos reprendiendo demonios por cualquier lado. Yo escuché a un hermano que decía algo así. Yo cuando voy a entrar a mi casa, dice, lo primero que hago es reprender a cualquier espíritu que esté allá adentro. Y yo digo, ¿y este hermanito de qué me está hablando, verdad? Reprendiendo espíritus, digo yo. O cuando va a salir, dice, yo reprendo cualquier espíritu que me quiera poner tropiezo después de que yo salga de mi casa. Yo digo, él tiene más una mente espiritual, espiritualista, más animista que una mentalidad, pues, teísta o cristiana, diría yo. Debemos tener cuidado con eso, pero hay gente que cree mucho en estas cosas, ¿verdad? Que hace incluso cosas para dominar a los y ponerse en sintonía o dominar a los espíritus. Ustedes ven, por ejemplo, aquellos que en sus negocios pues pliegan ruda. ¿Por qué lo hacen? Pues yo no sé si es para ahuyentar o para atraer espíritus. Algunos que parten limones en cruz y los tiran ahí también, y yo digo, ¿qué es eso? Y la verdad no lo sé. Y cada quien tendrá su propio rito, pero a veces esas cosas son expresiones espiritualistas. Y esto nos llegó a nosotros también de las religiones orientales, si ustedes ven hasta ahí abajo. Y hoy día están hablando algunos del karma. Y aunque no mencionan el karma, a veces dicen, la vida te da su propia recompensa, ¿verdad? Y hoy los muchachos hablan mucho de karma, fíjense, los jóvenes hablan mucho de karma. Pero esta es una influencia espiritualista. ¿Qué es el karma? El karma es que, por ejemplo, usted le jugó una broma a su esposa, es decir, le hizo usted unas bromas a un compañero de trabajo, un su amigo. Pero al darse la vuelta a usted le pasa algo y su amigo le va a decir, eso es el karma. O sea, la vida se desquitó por lo que vos me hiciste a mí. Es decir, parece que la vida da vueltas así en círculos para devolvernos a nosotros mal por mal y bien por bien. Eso es lo que es el karma. Algunos le dicen el destino, ¿verdad? Yo vi una caricatura donde decía el destino quejándose. A mí me culpan de todo, dice. Porque cuando les va mal, dice, es culpa del destino. Y el pobre destino quejándose de que a él le echaban la culpa de todo. A veces nosotros tenemos ese pensamiento animista. Debemos tener mucho cuidado con esta forma de pensamiento. Si ustedes ven entonces, hay una variedad de formas de entender lo que nos pasa, lo que pasa en la realidad. Hay una forma muy diferente de entender acerca de la enfermedad, acerca de nuestra vida, acerca de nuestro futuro. Tenemos ideas o espiritualistas o animistas o teístas o secularistas. Alguien que tiene una mentalidad secularista, Dios dice, para que mi futuro sea bueno y promisorio, pues yo voy a estudiar y voy a trabajar duro para que mi futuro pues sea bueno. Pero otro va a decir, bueno, pues yo también voy a trabajar duro y todo eso, pero Dios es el que me va a bendecir. Él sabe que al final la bendición viene de Dios. El uno no tomó en cuenta a Dios y otro sí. Y alguien podrá decir, pues bueno, a ver qué dice el destino, ¿verdad? Yo voy a hacer lo posible y a ver qué dice el destino. A ver qué me prepara el karma y la vida. Porque también hay algunos que quizá no lo dicen de esa manera, pero lo piensan y hacen sus cosas de esa manera. Estas formas de entender existen dentro de las diferentes culturas. Y a veces nosotros tenemos mezclas de esas cosas. Así que llegamos a esta época que estamos viviendo nosotros actualmente, que es una época que los filósofos, los sociólogos, algunos han mencionado como la época posmodernista. Estamos en un posmodernismo en donde la gente ya está cansada de la iglesia, la gente ya está cansada del evangelio, la gente ya está cansada de las religiones, la gente está cansada de la ciencia, la gente está cansada de todo.
Y entonces en ese cansancio que tienen, en ese que no han encontrado en eso la respuesta para sus problemas, ellos pues creen y piensan y deciden creer en cualquier cosa, ¿verdad? Y tienen ese problema. Y entonces dice, cualquier religión es buena. Lo importante es que usted sea religioso, ¿verdad? Así que hoy para los muchachos no es problema decir, ¿vos a qué iglesia vas? ¿Verdad? Hubo un tiempo en el que uno le daba vergüenza decir que era evangélico. Hoy a los muchachos ya no les importa. Vos vas a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia, vos vas, y lo ven como normal y natural, ¿verdad? Y vos, no, yo no voy, vos, de repente voy a ir, ¿verdad? O sea, no les importa. Es esa época en donde ya como que no importa esa parte espiritual. Lo que sí es importante es vivir la espiritualidad. Y si no, pues yo mi espiritualidad la vivo porque me voy a la naturaleza y voy ahí y contemplo las cosas. Y tienen sus propias ideas, tienen su propio mundo de ideas. Es una religiosidad que diríamos nosotros es pasiva, contemplativa, nada más están viendo y ahí, pues, con eso es suficiente, ¿verdad? Si está Dios, bueno, y si no, pues no me importa, porque finalmente es mi vida, ¿verdad? Así lo ven. Es simple y sencillamente vive y deja vivir. Esa es la idea. Vive y deja vivir. No te metas con eso, no los critiques, ni te van a criticar a ti. No te preocupes por eso, ¿no? Así está la cuestión ahora. Parece que no hay convicciones, que no hay, que la fe, digamos, no es firme, que la fe es inestable. Entonces, no importa lo que tú creas, lo importante es que creas en algo. Esa es la conclusión hoy. Y entonces, se respetan los espíritus, se respetan las religiones. Lo importante es estar en armonía con todos, ¿eh? Con todos estamos bien, no hay ningún problema. Sos católico, evangélico, mormón, sos shintoísta, sos, qué sé yo, practicas el vudú, practicas el chamanismo, ¿no? Todo está bueno, no hay problema con eso, todo está bien, ¿eh? Ese es el pensamiento moderno, el pensamiento que la juventud está desarrollando actualmente. Así que todo es válido, ¿eh? En este mundo posmoderno todo es válido. Y el dicho sería, pues no hay que creer ni dejar de creer. Ese sería el dicho, ¿verdad? Pues no hay problema con eso. Así que parece que predomina ese mundo espiritual que finalmente ha ganado. Y ese mundo espiritual ha ganado en esta parte en donde pues la religión es simple y sencillamente algo más que hay que llevar. O sea, no es una cuestión de decisión y de compromiso. Tal vez por eso los jóvenes no se comprometen en la iglesia. Por eso tal vez que los jóvenes no se comprometen en matrimonio. Es decir, es una vida sin compromiso. Esa pareciera que fuera la tendencia postmoderna. Ahora hablemos entonces de esto que tiene que ver con la religión y la religiosidad. Hay un documento que les voy a compartir, que es un extracto de una teología sistemática que nos habla acerca de la religión y en ese texto nos explica qué es la religión. Y más o menos esta es la forma en la que se los voy a decir en este momento. Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿El cristianismo, el evangelio es una religión o no es una religión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una religión o no? ¿Cómo se creen ustedes como evangélicos? ¿Ustedes practican una religión, sí o no? O sea, nosotros practicamos una religión, sí o no. Sí, ¿Y practicamos por qué? ¿Y por qué decimos que sí? una, Tenemos, practicamos una religión. A nosotros nos envuelve aquello del poder, que Dios es poderoso, omnipotente, está en todo lugar y hablamos mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo. Nos identificamos como Pentecostés, ajá, ¿sí? y por eso es religión. Yo no soy pentecostés. A O sea, los yo que no Pentecostés. soy pentecostés, entonces no tengo religión, pero sí soy evangélico. Ajá. ¿Y entonces yo qué Bueno, sería?
Y cuéntele, hermano pastor. Diga, hermano Melindo, ¿qué iba a decir? Ahí sonriéndome ahí con el hermano Alberto. Ah, vaya. Este, yo en mi punto de vista, realidad, ¿verdad? De hablamos sobre lo que el mundo cree, entonces sí practicamos una religión. Muy bien. Pero si fuese por la realidad en Cristo Jesús, yo creo que no. Y Somos más, entonces, somos más que religiosos. muy bien. Fíjense que esa es la idea de esto. Según dice este autor, se llama Luis Berkhoff, en la teología de Luis Berkhoff, nos dice, miren, la religión, dice, es la manifestación que Dios hace de sí mismo cuando Él se revela y se da a conocer a los individuos, a las personas, a los seres humanos. Y entonces los seres humanos, cuando Dios se da a conocer, los seres humanos reaccionan ante esa forma en la que Dios se da a conocer y reaccionan a través de la fe. Es decir, para este autor, la religión verdadera es cuando Dios se revela a sí mismo. Eso dice, eso es la religión. Pero hablamos de religiosidad, dice, cuando los seres humanos tratan de encontrar y buscar a Dios. Es decir, no es Dios el que se revela y manifiesta, sino es el ser humano el que lo busca y lo trata de buscar y encontrar de diferentes maneras, buscando la verdad de Dios, buscando a Dios, ¿verdad? Y entonces crea una serie o forma una serie de creencias y una serie de manifestaciones externas de la fe, que nosotros llamamos espiritualidad, o sea, ritos. Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos, o les pregunto yo, ¿a qué vamos nosotros a la iglesia? El que es religioso, el que practica la religión, dice, yo voy a la iglesia como un acto de fe para encontrarme con mis hermanos, para junto con mis hermanos adorar a Dios que se ha revelado, Dios que me ha salvado. Pero el que practica religiosidad dice, yo voy a la iglesia, yo vengo a la iglesia a buscar a Dios. El que llega a buscar a Dios a la iglesia, él lo que está practicando es una religiosidad, porque él llega a buscar a Dios. Dios, él no se da cuenta de que Dios está en su casa cuando él está allí, que Dios lo acompaña al mercado. Es decir, esa realidad, esa parte judía que nosotros decimos del judaísmo, del Corán veo, de que Dios está en todo lugar. Entonces, yo no debo de ir a buscar a Dios al templo, porque Dios está conmigo, yo soy el templo de Dios. Yo voy a la iglesia, pues para practicar con mis hermanos esas cosas que tenemos como común, que nosotros podríamos llamarle religión, es decir, el hecho de cantar, el hecho de orar, el hecho de, no sé, cada quien ora a su propio estilo, ¿verdad? Y eso, diríamos nosotros, pues son las partes de la espiritualidad. Pero no es lo mismo la idea de buscar a Dios que Dios ya me encontró a mí. Es decir, el que practica la verdadera religión cree que Dios ya lo encontró a él. Es decir, Dios se me manifestó y me encontró. Y ahora yo, como un acto de fe, como una respuesta a ese Dios, pues yo practico esta, este tipo de espiritualidad. Yo practico esto en la sociedad, yo practico esto en mi familia. Es decir, trato de ser honesto, justo, trato de, pues, decir la verdad, etcétera, porque Dios está en mí y Dios me impulsa a hacer eso. Pero el que es religioso, pues, él anda buscando a Dios. Y pues en esa búsqueda de Dios, pues de repente se va a equivocar. Y él pues no cree muy importante pues practicar la verdad, la justicia y otras cosas. Y esto es lo que hace la diferencia entre la religión y la religiosidad. Entonces en ese sentido nosotros diríamos, pues si nosotros creemos, nuestro cristianismo creemos, que Dios se ha revelado y que Dios nos encontró a nosotros, es decir, parte de Dios en la revelación al ser humano, nosotros respondemos a Dios por medio de actos de fe, ¿verdad? Por medio de actos de fe. Y esos actos de fe son los que nos mantienen unidos a Dios.
Pero cuando es el ser humano el que busca a Dios, ¿verdad? Y él cree que lo ha encontrado, también va a practicar ciertos actos de fe que son ritos y repeticiones por los cuales él cree pues que Dios se va a mantener con él. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y entonces nuestra cultura chapina, guatemalteca y muchas culturas ancestrales tienen esta expresión religiosa. Las religiones indígenas, religiones autóctonas, las religiones ancestrales, pues están cargadas de mucho ritualismo. Hay muchos ritos que se practican ahí. Ritos que son vinculados, son relacionados con las cuestiones de la naturaleza, es decir, se realizan en la naturaleza, en cuevas, en montañas, debajo de árboles, en piedras, en lo que sea, que se creen consagradas o sagradas. Las religiones ancestrales indígenas pues creen en diferentes dioses, buenos y malos, ¿verdad? Pero ahí están. Las religiones ancestrales tienen una visión dual, espiritual y material, es decir, hay cosas espirituales y materiales con las que tiene que ver también Dios. Estas religiones ancestrales, indígenas, eh, tienen una idea del utilitario de Dios, es decir, a Dios en algún momento, pues lo vamos a contentar y Él va a estar bien con nosotros y entonces para tenerlo contento vamos a hacer esto y lo otro. Entonces, Dios nos es útil y para que Dios sea útil para nosotros, pues lo vamos a contentar a través de ofrendas y una serie de cosas. Y esas ofrendas o cosas a veces se traducen en sacrificios. Sacrificios que pueden ser sacrificios corporales o sacrificios pues de animales u otras cosas. Este es el conjunto de creencias de las religiones ancestrales o indígenas y esto es lo que nosotros podemos ver que se practican pues en las religiones mayas, que es lo que nosotros pues lo vemos por costumbre. Así que la espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando necesariamente de religiosidad. Espiritualidad son todos los actos de fe observables, prácticos. Es decir, esos saumerios o, ¿cómo le llaman? Incienso, eso de hacer esas cosas, esos actos devocionales, eso de hacer ciertas posturas, es decir, Dios va a escuchar. ¿Cuál es la oración que Dios me escucha de mejor manera? ¿De una persona que está arrodillada o una persona que está de pie? ¿Cuál es la, la, la oración que Dios escucha de mejor manera? ¿Será que escucha de la mejor manera cuando uno se arrodilla? Y mejor si es en el altar, ¿verdad? O cuando uno está parado ahí en la puerta de la iglesia o afuera de la iglesia parado y uno se pone a orar. ¿Cuál es la oración que Dios escucha mejor? Fíjense que esto de las posturas tiene que ver con eso. Y a veces nosotros le atribuimos a ciertas cosas ciertos valores que no lo tienen. Por ejemplo, a las posturas. Estoy hablando de las posturas en este caso, ¿no? Las infusiones, eso quiere decir bebidas, brebajes, ¿no? Óleos, aceites, inciensos, ¿no? Como ahí dice que hay que ungir con aceite, este aceite tiene poder, ¿verdad? Y si nosotros le atribuimos el poder al aceite, posiblemente estamos cayendo en una mentalidad que no es, aunque se utiliza. Es decir, yo lo puedo usar, pero no con la idea de que es el aceite el que va a hacer el milagro. Vean que son cosas diferentes. Sacrificios. Vean ustedes, los judíos hacen esta parte sacrificial, ¿verdad? Y tienen una serie de ritos. Digamos, aquí está la práctica del judaísmo antiguo, el judaísmo moderno, el la práctica de la religiosidad maya con estos ritos ancestrales, la comunidad cristiana con estos ritos, diríamos nosotros, que es el bautismo y la Santa Cena, y algunas posturas entonces también que a veces adoptamos, que es nuestra espiritualidad, es decir, yo no voy a criticar ni a cuestionar la espiritualidad de cada uno, pero sí podría cuestionar que a usted le atribuya un valor especial que posiblemente no lo tiene.
o alguien que va a venir a mí y me va a obligar a mí, digamos, a arrodillarme porque esa es la forma que hay que orar. ¿Quién dice eso? ¿Verdad? ¿Por qué cree eso? Entonces ahí, estas cositas son las que debemos nosotros tener mucho cuidado, que tienen una frontera, tienen un límite de pasar de una cosa, de una creencia, de religiosidad a una práctica de la religión. Entonces debemos tener cuidado con esas cosas. Y entonces, ¿cuál es más espiritual? ¿Es más espiritual el que ora de rodillas o es más espiritual el que ora de pie, levantando las manos? Eso no se puede juzgar, pero a veces nosotros sí le atribuimos esos valores a esas prácticas, ¿ya? Todas las prácticas entonces es la espiritualidad. No es la religiosidad, sino es la espiritualidad que conllevan esa parte espiritual. En la espiritualidad les hablaba yo de los objetos. A veces nosotros les atribuimos valores que no contienen esos objetos. Nosotros confundimos a veces lo santo o la santidad con lo sagrado y con lo sacro, la sacralidad, que es la diferencia de esto. Por ejemplo, nosotros decimos la santa palabra de Dios. ¿Cuál es la santa palabra de Dios? Pues la Biblia. Ah, pero mire, no vaya a poner la Biblia sobre la banca, ahí donde usted pone su trasero, porque eso es pecado. Poner la Biblia ahí, eso es pecado. Entonces ya le estamos atribuyendo a esa Biblia, a ese objeto, a ese libro, le estamos atribuyendo un valor de santidad que el objeto por sí mismo no lo tiene, ¿verdad? Y si nosotros lo colocamos en un lugar especial particular, pues, y un su lugar específico, muy especial, estamos cayendo ya en la parte de la sacralidad. Lo mismo podríamos decir del púlpito, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de la parte superior del templo y la parte inferior del templo. O estar afuera del templo que adentro del templo. O sea, cuando le atribuimos ciertos valores a estas cosas, estamos cayendo posiblemente en una interpretación equivocada de la santidad y podemos estar hablando entonces de cosas sagradas o hablamos de la sacralidad, ¿verdad? En donde ya pues tiene otra mentalidad. Y vean en la figura que está ahí arriba, a su lado. Qué es más santo o más sagrado? Es más santa y más sagrada la cruz que la estrella de David. Es más sagrada o santo la Biblia que nosotros tenemos en español que este texto que está en hebreo. ¿Qué es más santo? Es más santo lo hebreo que lo chapín, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a juzgar estas cosas, podemos estar cayendo en este riesgo de atribuir ciertos valores de sacralidad a las cosas que en realidad son objetos. Yo no digo pues que no hay que tenerle respeto, porque yo debo guardar respeto en el templo. Debo tener respeto también por mi Biblia, ¿verdad? Pero no significa esto de que el objeto en sí mismo tenga ese valor, ¿verdad? Es decir, no me va a ir a mí mal porque tiré la Biblia a la basura o porque se la di a la recicladora, ¿verdad? No me va a ir mal por eso, pero sí me va a ir mal si yo no cumplo con lo que la palabra dice. Entonces son dos cosas diferentes para que ustedes vean qué es lo que tiene valor. Y en la religión maya, aquí hablo de la religión maya. La religión maya parte, permítame un momentito. Estoy en clase, minor, en una media hora, por. Gracias. La cosmogonía es cómo fueron creadas las cosas. La cosmogonía maya está en el Popol Vuh. El Popol Vuh dice que los dioses crearon al ser humano. Fíjense qué interesante. Primero dice lo crean de barro, pero esos muñecos de barro, aunque tuvieron vida, no funcionaron. O sea, no fueron lo que ellos querían. Y esos muñecos de barro se convirtieron en tales animales. Luego vinieron y lo hicieron de palo, pero al hacer el humano de palo, pues no les funcionó. Y entonces estos animales de palo se convirtieron en otra cosa, en otro tipo de animales. Pero finalmente hicieron
al hombre de maíz, del maíz blanco, no maíz negro, blanco, no maíz colorado, blanco. Porque este maíz, pues pudieron moldearlo de mejor manera. Y este maíz daba vida. Por eso el valor que tiene el maíz, la cultura maya. Y este maíz entonces pudo responder a Dios. Y fíjense que es interesante porque el hombre de maíz es el que cuida de Dios. No es Dios que cuida del hombre de maíz, sino es el hombre del maíz que cuida de Dios. Es el hombre del maíz que anda buscando dónde colocar a Dios, dónde venerar a Dios, el que le sirve a Dios. Es decir, Dios se convierte entonces en algo físico. Dios se convierte en algo material, pero tiene la idea de la deidad de Dios que está también presente en la naturaleza. Es el Dios de la montaña, es el Dios de la tierra, es el Dios del árbol, etcétera. Hay que pedirle permiso a la tierra, hay que pedirle permiso al árbol, hay que pedirle permiso a las plantas para poderlas cortar. Sí, ese respeto que hay en la naturaleza, porque ahí está Dios encarnado. Esta es la imagen de la religión maya, ¿verdad? Que tiene sus valores importantes para nosotros que debemos de aprender a rescatar. Así que esta es la cosmogonía, es decir, cómo fue creado el hombre y todas las cosas. Y la cosmovisión maya, es decir, cómo ellos entienden la naturaleza, está basado en esa cosmogonía, está basado en esa forma en la que ellos creen cómo fueron creadas las cosas. Y entonces esto tiene que ver en su forma de vestir. Se puede ver en su ropa están las efigies de la religión. O sea, ahí hay símbolos religiosos. En el idioma hay expresiones que contemplan la idea de Dios. A una fiesta que me invitaron a mí, se me acerca como a las 3 de la mañana que empiezan a cantar los gallos. Alguien se me acerca y me dice, ¿sabe usted por qué cantan los gallos a esta hora? Yo le digo, no, pero me da curiosidad que empiezan a cantar todos juntos. ¿Sabe qué pasa? Que ellos escuchan al gran gallo que está ahí arriba en el cielo, ¿va? Entonces, cuando ese gallo les dice hay que cantar mucha, los gallos empiezan a cantar. Y me pareció a mí curioso, ¿verdad? Y yo digo, de verdad, ¿qué es lo que motiva a los gallos a cantar a esa hora? Y ellos dicen, es el dios gallo que les está diciendo que cante. Y yo digo, bueno, qué interesante la idea. ¿Y qué tal si fuera Dios el que en realidad los hace cantar? ¿Verdad? No ese gran gallo, sino otro Dios, el Dios que nosotros creemos. Pero igual, uno dice, ahí está. Se puede ver entonces, es una cosmovisión dualista, hombre-mujer, supramundo, inframundo, día, noche. Es decir, para cada cosa hay una cosa contraria, alterna, y ese es el mundo dualista que tiene la religiosidad maya. El ser humano es parte de la naturaleza, fue formado de la naturaleza del maíz blanco y ha sido formado para vivir en armonía con la naturaleza. O sea, el ser humano no tiene que estar peleando con la naturaleza, ¿verdad? Y tiene que recibir de la naturaleza lo que la naturaleza le da y tiene que devolverle a la naturaleza lo que la naturaleza quiere. Esa es la armonía. El espíritu, la mente, la vida del ser humano, la vida en esta forma de entender las cosas, todo se une con la naturaleza. La naturaleza y el ser humano están unidos en eso. Y toda la vida diaria, todo lo que ellos hacen en su vida diaria, es una manifestación espiritual, es una relación espiritual que tienen con la vida. Para ellos es muy importante la vida, el vivir diariamente es muy importante para ellos. Esa es la cosmovisión maya en ese sentido. Si hubiera alguien, digamos, que practica o que conoce de esto, posiblemente estaría debatiéndome o explicándome de mejor manera lo que yo he entendido de las lecturas que he hecho. La espiritualidad maya, es decir, ya está la forma física, la que nosotros vemos cómo ellos expresan su espiritualidad. Ellos, un símbolo muy importante que utilizan es el fuego. En todos sus actos religiosos hay fuego. Hay sahumerios, hay inciensos, hay una gran cantidad de símbolos que ellos utilizan ahí. El símbolo de la cruz, el símbolo del círculo,
el símbolo del fuego, todo eso que está ahí. Es conducido por un sabio, por un Akihab, Akihab, un Ahau, un gran señor, un chamán, que es el que practica estas cosas. Es el hombre que tiene la posibilidad de poder relacionarse con los dioses. ¿Verdad? Es el que es el vínculo, es el que hace el acto ritual, es el que le dice a la gente qué es lo que debe estar haciendo en ese acto ritual, es el que dirige la oración, es el que dirige el discurso en ese acto religioso. Él es el que conoce y él es el que sabe cómo hacer ese acto ritual y la gente está comprometida, compenetrada en ese acto religioso. ¿Verdad? No es una religión institucional como la nuestra, es decir, no tienen su pastor al cual siguen, no tienen un edificio al cual tienen que llegar. Ellos se reúnen en la naturaleza, porque su templo, su lugar de encuentro es la naturaleza. Y sí tienen lugares sagrados a los cuales ellos van y donde hacen sus actos religiosos. Eso es importante también, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que hacerlo así. Pero sí se hace a cielo abierto en la naturaleza, ¿verdad? Por eso no es una religión institucional ni jerárquica. Ese rito que se ve ahí es lo que le llaman el toj, ¿verdad? Donde colocan todos estos símbolos que ustedes miran ahí. Y entonces, ¿cuál es la relación que hay entre nuestro cristianismo y la religiosidad maya? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Fíjense que los españoles lo que trajeron fue implantar el cristianismo y lo hicieron sustituyendo las imágenes que tenían ellos con imágenes cristianas. Que simplemente fue un cambio de iconografía, dice ahí. Y entonces en la mentalidad maya pueden estar, pues, frente a un Cristo, pero ellos posiblemente su mentalidad no está relacionada con ese Cristo, sino con alguien más, con algo más. Está más allá de ese Cristo que está ahí. Sustituyeron fechas y ceremonias solemnes, destruyeron altares, eso fue lo que hicieron los españoles, destruyeron altares, sitios sagrados, edificios que tenían, los destruyeron, ¿verdad? Practicaron un genocidio, ¿verdad? Y trajeron muerte por enfermedades y otras cosas. Los españoles cortaron prácticamente las cabezas, por así decir, cortaron todo ese mundo de ideas que venían por los ancianos y los sacerdotes que tenían esas creencias y trataron de borrar todo ese mundo espiritual maya. Y probablemente lo que ha llegado hasta nosotros el día de hoy sea nada más un vestigio de lo que fue anteriormente toda esa práctica religiosa. Diríamos nosotros que sí abolieron algunas cuestiones como los sacrificios humanos que se practicaban y que a veces también los que practican la religiosidad maya dicen es una exageración, nosotros no matábamos gente en la antigüedad, pero los vestigios arqueológicos demuestran que sí, que eran ritos pues sangrientos. Pues todo eso ha quedado y eso por lo menos diríamos, bueno, al menos eso tuvo de bueno, pero quitaron una gran cantidad de ideas de ese mundo espiritual. Pero siempre los ancianos trataron de trasladar todas esas ideas a las generaciones nuevas y se ha ido perdiendo, ¿verdad? Con el tiempo. Hoy día los jóvenes hijos de de estas comunidades indígenas, pues han olvidado y muchas de esas creencias ya no las practican, ¿no? Entonces hay muchos actos ceremoniales, hay rezos, hay oraciones que hacen en esos ritos que tienen que ver con esa espiritualidad. ¿Qué es el resultado de todo eso? El resultado de todo eso es lo que se llama un sincretismo. El evangelio que trajo la comunidad católica española fue una mezcla del catolicismo con todas esas prácticas religiosas y tenemos nosotros entonces una gran cantidad de actos de sincretismo religioso. Por ejemplo, las procesiones es parte de un sincretismo religioso. La veneración en algunos lugares es parte de ese sincretismo religioso. El uso de algunas cuestiones como candelas y otras cosas es parte de ese sincretismo religioso por el uso del fuego. Es decir, hay muchas cosas que se mezclaron. Y en el catolicismo nosotros podríamos decir que se puede ver eso. Sin embargo, también
la hay en el Evangelio, en la iglesia evangélica, que parte de eso creo que es la tarea que ustedes tienen que hacer. Ahí en la guía, que por cierto ya está en el aula virtual. De todos modos, se los voy a compartir en el chat por aquellos que no puedan entrar. Y vean, perdón, que hay también una actitud de poder fomentar esas cosas. Hay algunos que dicen, no, miren, hay que fomentar esto, se está perdiendo, volvamos otra vez a esto. Y hay algunos que están tratando de hacer eso, o hacer una mezcla que sea, digamos, equilibrada de estas cuestiones religiosas. Entonces, hay varias actitudes con relación a eso. Lo que sí más vemos nosotros es esa parte del sincretismo, ¿verdad? Y entonces, qué actitudes debemos nosotros asumir? ¿Qué actitudes se han asumido? Una es que en el ámbito teológico, pues algunos han dicho, esto es puras prácticas diabólicas, hay que rechazarlas, hay que quitarlas, hay que erradicarlas, nada de eso, ¿verdad? Prohibidas totalmente, ¿verdad? No los dejan ir a ver procesiones, muchas veces practicar esas cuestiones de los moros y todo eso que se ve en algunas comunidades todavía. Aquí cerca de mi casa, en una comunidad aquí cercana, pues todavía salen muchos aquí en la ciudad, todavía nosotros logramos ver eso. En el pueblo, pues sí es muy común esa fotografía del pueblo donde vive mi familia, ¿verdad? Ahí tomé yo esa foto donde se practica esto para la Semana Santa, que es bastante alegre, va, jocoso para algunos, y logramos nosotros pues divertirnos con esas cosas que hay ahí, ¿verdad? Pues algunos menosprecian esto. Otros pues dicen, pues no le ponga asunto, ¿verdad? Simplemente déjenlos ahí que ellos sigan con sus creencias y usted no se preocupe por eso, ¿verdad? O sea, ignorarlos, ¿verdad? Pero en 1976, la CELAM, que es el Concilio de las Iglesias Católicas, definió finalmente y dijeron, miren, nosotros expliquemos esto. Y esta conferencia latinoamericana de la Iglesia Católica describió y dijo finalmente, miren, el catolicismo popular es la expresión más común del cristianismo. Ellos llegaron a la conclusión de que nuestro cristianismo, tanto católico y ellos también incluyeron en parte a los evangélicos, dijeron, está llena de expresiones populares. O sea que hasta dice, y probablemente nosotros pues tenemos muchas expresiones populares dentro de nuestra práctica cristiana, pero es mucho más evidente posiblemente en el catolicismo. Muy bien. Hasta aquí entonces esta parte de la clase. ¿Alguna pregunta o comentario? Lo único que podemos ver al mirar las culturas que tienen de diferentes departamentos, comprender nada más. Y yo sí soy de la opinión de que ellos adoran otros dioses, como usted bien lo decía. Mira, o sea, ¿cómo le dijera yo? Aceptarlo, pero no lo comparto, no que sea para mí, porque yo ya tengo mi fe fundada en Dios. Ujú, muy bien. ¿Usted no estaría de acuerdo entonces de que se rescate todo eso que se ha perdido de esa religiosidad maya y que se está perdiendo? Es decir, estamos perdiendo nuestra cultura guatemalteca. Parte de la pérdida pues, es eso, de ir perdiendo esas costumbres, ¿verdad? Se han ido perdiendo. ¿Usted no estaría de acuerdo entonces de que ni el gobierno, ni el Ministerio de Cultura, ni nadie se preocupe por rescatar esas cosas? O solamente como parte de la iglesia evangélica. No nos lleva a nada en mi forma de pensar, Muy bien. no lleva a lo que hemos enseñado, lo espiritual, creer en Dios, esperar su venida, su arrebatamiento, vivir una vida, dice la Biblia, en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, esas prácticas, está bien que las hagan ellos, pero no nosotros. Y que mueran en sus delitos y pecados. Nuestro deber es evangelizarlos, Ajá, y mostrar que existe un... evangelizarlos sería que ellos dejen esas costumbres.
Sí. Muy bien. Es que, ¿qué nos lleva? Es que, o sea, ¿qué nos lleva eso? Esas costumbres ancestrales, ¿a qué nos llevan? Sí, pero fíjense que como parte del gobierno y esas cuestiones, el gobierno está preocupado porque se están perdiendo esas cuestiones culturales. Ya la juventud, ya incluso la práctica del lenguaje, hay muchos idiomas, de las 23 lenguas que se hablan en Guatemala, hay muchas que están en peligro de desaparecer. Ya en alguna dijeron que solamente 3 personas, ancianitos, que ya están muy ancianitos, solo ellos hablan ese idioma y al morir ellos, se acabó. Y entonces están grabando, están haciendo audios, grabando todo eso para mantenerlo. Pero ¿será que, pues, que se pierda mejor y todos hablamos español? ¿Verdad? No sé. Eso pareciera de que es parte de la cultura. Estoy hablando del idioma, pero juntamente con eso estas partes de las prácticas religiosas. ¿Qué de la espiritualidad maya podemos rescatar y nosotros decir, miren, esto tiene valor en la espiritualidad maya y que nosotros los cristianos no lo practicamos? ¿Por qué no nos parecemos mejor a ellos en esto, que nos ayudaría a ser mejores cristianos? ¿Será que hay algo en esas prácticas que nos ayudará a nosotros a ser mejores cristianos? Sería la pregunta. ¿Eh? O preguntémonos, ¿qué creencias populares hay en mi vida, en mi iglesia, que nosotros estamos practicando y no nos estamos dando cuenta de que son prácticas populares, pero que se han introducido ahí? ¿Eh? Es un análisis que está. O sea, si decimos nada más de esto, no quiero saber nada de esto y que sean ellos, pero de repente yo estoy practicando algo que ellos también hacen y creen y que no necesariamente tienen que ver con la vida cristiana. Pues, consideremos eso. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Eh, yo diría de que si pensamos como guatemaltecos, ¿verdad? No como cristianos, hablando de la cultura de estas, es que son bonitas, ¿verdad? Yo fui a Livingston y me maravillé de ver cómo lo en Livingston, bueno, hablando en términos cristianos, ¿verdad? Una forma Ujú, diferente de ujú. alabar a Dios, ahí los garifos nada más. Sí. Hermano, por Dios santo, donde empezaron a tocar y empezaron a bailar garifos ahí, ¿verdad? Para mí fue extraño, pero después dije yo, wow, qué impresionante, ¿va? Yo no había estado en un culto de ese estilo, ¿verdad? De que, ay, Ujú. ¿verdad? Ellos así son, y como dijo el ¿Y hermano se, Alberto, se vale o no se vale? claro, esa es la cultura de ellos, se Claro. vale. Usted llevaría una marimba a su iglesia? Sí, ¿Llevaría un mariachi a su iglesia? claro, ¿Llevaría un conjunto norteño? Porque hay iglesias en donde eso nada que ver, ¿verdad? sí, es cierto. ¿Verdad? Y algunos dicen a un grupo de rock menos, ¿verdad? Que eso es, ¿para qué voy a llevar yo eso? Eso no tiene nada que ver con mi iglesia. Pero vean que es la espiritualidad, es la expresión, ¿verdad? De la fe, es lo que nosotros externamente mostramos. Eh, Hacer, perdón, ajá, acerca de lo que está hablando. Nuestro supervisor pues nos enseñó acerca de una cultura que hay acá en Guatemala, que creo que ya también está algo extinta, pero en una parte de Guatemala las personas eh, andan desnudas. No sé qué parte es, porque no me acuerdo, pero andan desnudas y ellos fueron a evangelizar a ese lugar. Entraron a ese lugar a evangelizar y por respeto, por reverencia, pues ellos pues se pusieron un taparrabo, se puede decir, y cuando llegaron allá iba una mujer, se puede decir religiosa, o la religiosidad, más que todo se cree santo, se asustó demasiado por el hecho de que las personas anduvieran desnudas. claro. Y contaba él, va, que cuando ellos, así como dice nuestro hermano, que se maravilló de cómo adoraban a Dios en Livingston, de esa misma manera, dice que quedaron, o sea, atónitos cuando se dieron cuenta que ellos adoraban a Dios también, pero en su manera de ser, ¿va? Y uno, la verdad que muchas veces sataniza todo,
uno sataniza todo, pero si nos damos cuenta, las culturas pues traen riqueza al país y también tienen la posibilidad de conocer a Dios. Claro, Ah, fíjense que yo me maravillé y quiero contarles esta experiencia. Yo me maravillé bastante, por eso no pude estar el miércoles pasado en la clase, porque andaba en un congreso. Y como estamos hablando de este tema, del tema de la interculturalidad y todas sus facetas, ¿no? Y acerca del ecumenismo también. Eh, Al lugar donde fuimos, pues habíamos de la Iglesia Cristiana Evangélica, pero de diferentes países y de diferentes culturas y de diferentes tribus. Y cantamos todos a un mismo tono, eh, Santo, Santo, todos a un mismo tono, pero cada quien en su diferente dialecto. Y yo me quedé maravillada porque yo sé que hay diferentes tipos de cultura, hay diferentes tipos de lugares donde adoran a Dios con diferente tipo de música y, y estábamos todos unidos. Y yo decía, yo, esto lo vi en mi clase, decía yo, esto me lo enseñó el profesor aquí. Y la verdad es que sí, cuando hicieron la presentación de la cultura guatemalteca, ahí, pues ellos pasaron con sus trajes típicos, bien bonito, y hablando en su dialecto, cantando en su dialecto, pero igual habían de Brasil, algunos, y otros de, ¿cómo se llama? De Ecuador, donde las personas pues andan igual desnudas. Y ellos llegaron, ellos solo se quitaron su camisa y se pusieron su medio traje porque no se iban a desnudar por completo, ¿va? Pero en sus tribus, ellos desnudos. Pero cuando nos unimos a cantar, se oyó bien bonito porque cada cultura y cada país tiene su forma de adorar a Dios y eso es muy bonito. Y Guatemala, no digamos, pero para poder entrarle a las personas en esas culturas, pues tendríamos que aprender a hablar claro. como ellos. Muy bien, muy bien. Tendríamos que aprender a hablar como ellos. Y es una cosa que ellos sí aprenden a hablar como nosotros, pero nosotros como que nos cuesta un poquito, como que nos cuesta un poquito ese tema, ¿va? Muy bien. Y es muy bonito. Gracias por la experiencia. Fíjense que no es solo de aprender a hablar, es de Ajá, aprender a pensar. Y esto es como algo, es. algo complicado. Exacto. Dicen que a veces nosotros no aprendemos otro idioma porque nosotros seguimos pensando en español. Y hay que a Quizás veces por eso. hay veces que pensar, digamos, para hablar en inglés hay que pensar en inglés, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso. Yo en algún momento viajé a los Estados Unidos y pues de tanto estar acostumbrado con el idioma inglés, que cuando yo miraba un rótulo en español, yo me quedaba, decía yo, ¿qué dice ahí? Pero porque mi mente ya estaba conectada al inglés. Y después decía, ah, sí está en español, ¿verdad? Entonces yo reaccionaba y decía, y me daba risa de mí mismo porque yo decía, y como que ya se me está pegando lo de la mentalidad inglesa para hacer esto. Y eso es lo que nos debe, y esa es esa relación intercultural. ¿Verdad? No debemos nosotros, en la próxima clase, y con esa vamos a terminar el curso, vamos a hablar más en detalle de la parte teológica y de cómo deberíamos nosotros de hacer esa aproximación intercultural, ¿verdad? E interreligiosa, porque esa es la parte, digamos, que quizá nos compromete un poquito más. Pero sí es interesante esos intercambios y creo que en ese intercambio precisamente es donde nosotros podemos apreciar la riqueza de la cultura y que no es menospreciable. Es decir, yo no puedo menospreciar, debo, digamos, como dicen algunos ahora en los dichos, pues debo de respetar. Y quizás, como dice el hermano José, no compartir, porque hay ciertas cosas también que no necesariamente pues se pueden compartir porque hay pues cierta limitación, cierta restricción en algún momento, o restricción social o restricción quizá cultural. Y entonces precisamente esa es la idea de ese diálogo. Muy bien, Senor. Voy a detener la grabación en este momento
¿Dónde están? Bueno, y para ir cerrando la clase, no sé si tienen ustedes alguna otra intervención. Si no, entonces vamos cerrando la clase con las últimas participaciones de ustedes. Por favor. La clase es interesante. La clase que usted nos brinda es muy interesante, pero traerla al cristianismo. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice, yo me hice a ellos, yo me hice a los pobres para traerlos a Cristo. Entonces, esto es interesante saber en qué forma otras culturas adoran al verdadero Dios. El propósito sería ese, ¿no? Como mencionaba la hermana Sandra, el hermano Belinda, ¿no? Pero dentro de la sagrado, dentro de la iglesia cristiana, no sé si me explico, hermano. Sí, ¿No? incluso fíjense que nos pasa con las personas. Por ejemplo, a veces creemos que los pastores o las familias de los pastores como que no tuvieran ellos libertad en ciertas cosas, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes son pastores o conocen la vida de los pastores, pero parece que a los pastores no se les permite pecar. A los pastores no pecan. Los pastores no cometen pecado, Qué ni menos malo, sus Luma. hijos, ni menos Me sus rí- hijos. ¿Verdad? Eso me río yo porque la verdad es de que yo soy esposa de pastor y cada vez que Ajá, yo hablo con algunas hermanas les digo yo, no hermanas, si yo soy de carne y hueso igual que ustedes, peco, yo con claro. ustedes, quizás hasta las critico y ustedes ni cuenta se dan, pero yo estoy pecando porque yo soy de carne y hueso, le digo, "Ah, Ah, sí, igual que ustedes. pero Y la verdad es que sí, ujú, porque las personas nos ponen como, como en alto estima, como que no, no fallamos, que no pecamos, pero la realidad es otra, ¿va? claro. La realidad es otra. Entonces, sí, y entonces esos modelos o esos arquetipos que nosotros tenemos es parte de la influencia cultural, es parte de la influencia cultural. Y imagínense ustedes que el rey David fuera el gobernante de Guatemala. Y el gobernante de Guatemala se le ocurre mandar a asesinar a su ministro de defensa para quedarse con su mujer. Eso es escandaloso, pero eso pasó en la vida real de David. Pero Exacto. aún así dice, Dios lo considera como el rey conforme a su corazón. Si yo me pongo a la par de David, yo soy un santo. ¿Eh? Cabal. Pero vamos pues que a veces uno, y a eso voy, la parte de lo sagrado, la santidad y esa sacralidad, pues nosotros le decimos, uno lo idolatra. Entonces, Ujú. uno convierte, digamos, la figura, el puesto en cosas que no son, y eso es parte de la cultura, lo tenemos nosotros impregnado en la cultura. Y a veces Fíjese que habla. la Ajá. cultura cristiana que nos han enseñado nos ha llevado a esa forma de pensamiento que es un tanto difícil desprenderse de eso, pero que en el contacto cultural uno puede ir comprendiendo y madurando. Claro, no todos tenemos el mismo grado de madurez, ¿verdad? Y debemos tener cuidado con eso. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Eh, todo me es lícito, pero no todo Pero, conviene. ¿Verdad? Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero en cuanto a lo demás, pues Pablo dice, bueno, yo podría tomar mi vinito, yo podría ir a la feria, yo podría ir al circo, yo podría ir al estadio, aunque no todo conviene. Pero por lo demás no habría pecado, es parte de la vida diaria, de la cultura, etcétera. El ser aficionado al Real Madrid no es pecado, ¿va? Ni ser aficionado al Barcelona, el aunque pecado dicen sería que por es, eso. hablando de fútbol, ¿verdad? Entonces, y algunos dicen, el deporte es pecado del diablo. No, hermanos, ¿verdad? Tenemos que ir cuidando ese tipo de pensamientos que a veces y es parte de la influencia cultural que tenemos. Muy bien.
Hablando de todo eso, me llevaba un pasaje hoy en